Eso. El título de la charla de hoy es sobre el desafío de los relaves en la sustentabilidad minera. Presenta Waldo, quien es ingeniero civil en biotecnología de la U de Chile. Además, cuenta con experiencia en proyectos de innovación e investigaciones aplicadas en distintas áreas de la ingeniería. En Sims JRI ha participado en el desarrollo de varios proyectos relacionados con la industria minera, principalmente en las áreas de rheología, transporte de pulpas y relaves. Y tal como profesional, está interesado en desarrollar procesos sustentables, manejo de residuos, modelación matemática e innovación. Luego de titularse de Ingeniería Civil en Biotecnología, comienza a trabajar en el laboratorio de computación distribuida y modelamiento de procesos como asistente de investigación, desarrollando modelos matemáticos e implementándolos a nivel de laboratorio. En el 2015 trabaja en una empresa franco-española como ingeniero consultor de proyectos, siendo responsable de la identificación y seguimiento de proyectos para distintos clientes. Luego de esto se incorpora a Sims JRI como ingeniero de proyectos, donde trabaja más que nada aplicado a la industria minera. Entre el 2018 y 2019 realiza su magíster en la Universidad de Yen, siendo financiado por ANIT, o la ex CONICET, con su programa de becas Chile. De regreso en Chile, trabaja por un año como encargado de gestión ambiental y como consultor independiente para formulación de proyectos. En la actualidad se desempeña tal cual en Sims JRI como director de estudios e ingeniero en investigación, contribuyendo al desarrollo tecnológico de la empresa y liderando la línea de investigación en proyectos de idea aplicada del centro. Ahora le dejo a él para que comience con su charla y, y al final eh, realizamos todas las preguntas, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Francisca. Si me pueden confirmar que se ve bien. Sí, Sí, se bueno, se ve. ve bien. Súper. Entonces, buenas tardes. Como decía Francisca, ¿cierto? Mi nombre es Waldo Aracena y mi idea es presentar hoy día la ponencia titulada Sims JRI, el desafío del relaves en la sustentabilidad minera. Eh, un poco lo que dijo ella, ¿cierto? Actualmente trabajo en Sims JRI, soy ingeniero civil en biotecnología, tengo un magíster en tecnología en medio ambiente y remediación y he intentado dedicar mi carrera en profesional, ¿cierto? En proyectos de investigación y ahora en 5TRI, en proyectos de investigación aplicada relacionada principalmente a pulpas, transporte de pulpas, rheología y de relaves mineros. Un poco un resumen de lo que será la presentación de hoy día, ¿cierto? Quería dejar un poco claro cuál es el problema, o sea, qué es esto de la sustentabilidad, cuál es el problema de por qué es un problema, no sé, tener una minería sustentable, ¿cierto? A partir de eso, de responder qué es SIMJTRI, que es el Centro de Investigación en Minería Sustentable donde trabajo. Luego contarle, que es la parte más fuerte de la presentación, distintos proyectos de investigación aplicada, de I+D aplicado que hemos desarrollado y mostrar, ¿cierto?, en parte cómo SIMS aporta a la sustentabilidad en minería. Y finalmente unas palabras finales para poder cerrar. Espero que esta presentación dure aproximadamente media hora para poder tener una ronda de preguntas si es que hay al final. ¿Cuál es el problema, cierto? Para comenzar. Bueno, existe una crisis hídrica mundial, ¿cierto? Relacionada principalmente al tema del calentamiento global, al cambio climático, que genera en el mundo, ¿cierto? Diferentes problemas, como sequías de embalses y napas, que afectan, ¿cierto?, a la naturaleza, escasez de agua en flora y fauna también, que afectan a animales y a organismos en general, y también que nos afectan a nosotros como humanos, que hay una escasez de agua en las comunidades.
pero tanto como afectan al mundo, esta crisis hídrica mundial, ¿cierto? La minería también se ve afectada por esta crisis hídrica. ¿En qué? Por ejemplo, en que, como lo voy a contar un poco más adelante, es necesario, el proceso necesita cada vez más agua para poder generar, producir lo mismo que se está produciendo. Y además porque tenemos, por tranques, por ejemplo, evaporación, entonces hay pérdida de este elemento que es tan valioso. Para poner en contexto un poco el país, ¿cierto? Si separamos el consumo de agua por sector económico, en Chile el 82% del agua lo ocupa el sector agropecuario. Y a pesar de que eh, minería ocupa solo un 4%, que no es tanto con respecto al total, ¿cierto? Este 4% en general está muy concentrado en las regiones más desérticas del país, que son Antofagasta, Tarapacá y Atacama. Entonces, este uso de agua al final resiente mucho las comunidades o las personas que viven en estas zonas. Dentro del proceso minero, el 67%, ¿no?, aproximadamente se usa en la concentración, entonces de ahí va a salir de por qué en realidad estamos enfocados en el tema de los relaves. Y si proyectamos el consumo de agua de aquí al 2030, ¿cierto? Como les decía, siempre va en aumento, aunque se intenta mantener constante el uso de agua continental, que es esta barra azul. Podemos observar que el agua de mar en realidad va aumentando en el tiempo. Entonces eso hace que el consumo total de agua vaya aumentando, se espera que vaya aumentando. Donde el consumo de agua de mar en los procesos también trae otros problemas, ¿cierto? Porque también se mezcla el mineral con otro tipo de componentes que vienen en el agua de mar. Poniendo estos gráficos un poco en datos, ¿cierto? La idea de la minería es que permanentemente busca minimizar el consumo de agua, ¿cierto? Y ya, por ejemplo, en el 2018 se lograba un 72% de recirculación de esta agua. Y como se mostró en el gráfico anterior, ¿cierto?, del uso del agua en los procesos, en el proceso minero, el principal proceso de recuperación de agua que se tiene es el espesamiento de relaves. Y por este tema de la crisis hídrica, el agua es un desafío, ¿sí? Y se proyecta que al 2030, solo en concentradoras, aumentará este consumo en un 64%, que es mucho. ¿Qué problema hay? O viéndolo de otra manera, ¿cuál es el gran desafío al final? En Chile lo que pasa es que, según por ejemplo cálculo del CERNA Geomin, la cantidad de relaves que se depositan anualmente es mucha, ¿sí? En este caso 537 millones de toneladas anuales. Entonces, lograr recuperar un 1% más de agua, un 2% más de agua, tiene un gran impacto finalmente en el proceso minero, pero también en la sustentabilidad de la minería en general. Hablando un poco de la recuperación de agua en minería, ¿cierto? Hace, no sé, 30, 40 años atrás, el factor económico era el único factor importante en esta balanza, ¿cierto? ¿Y dónde viene entonces el tema de la sustentabilidad? Intentar equilibrarla, en tener un equilibrio entre el sector económico, pero también poder ver el tema de las comunidades y el tema ambiental. Como dije recién, es un equilibrio finalmente, o sea, no podemos dejar de producir, ¿cierto? Si queremos mantener el estándar de vida que tenemos, el uso de tecnologías, por ejemplo, el tema de utilizar mineral en construcción, no podemos dejar de producir, porque una minería, por así decirlo, sin impacto no existe. Entonces, la idea es minimizar estos impactos para poder generar y avanzar en la sustentabilidad. Ciertos casos de estudios, por ejemplo, que hemos hecho como empresa, es que existe una gran variabilidad minera, o sea, una gran variabilidad minero-metalúrgica. Eso genera problemas en operación, entonces es posible eh, atacar, por ejemplo, este tipo de desconocimiento para generar menor inestabilidad en los procesos. También, por ejemplo, existen problemas en la industria que hay equipos sub o sobredimensionados de espesamiento, entonces también cómo solucionamos, ¿cierto?, estos problemas operacionales para poder intentar recuperar más agua. Entonces, a raíz, ¿cierto?, de este problema, que es la crisis hídrica, ¿cierto?, y particularmente el tema de relaves en minería, es que nace el Centro de Investigación en Minería Sustentable, que se funda en el año 2010, tenemos ya casi 11 años desde que nos fundamos, y donde el objetivo de la empresa es resolver los problemas complejos de los procesos mineros metalúrgicos, desarrollando proyectos de investigación aplicada, ¿cierto?
Sims JRI nace de JRI, que es una consultora, en donde la consultora en general se preocupa de las soluciones industriales y la ingeniería, pero se dan cuenta que en realidad en esta solución industrial e ingeniería empiezan a aparecer parámetros que son desconocidos, que es una zona gris que le llamamos. Entonces, el centro de investigación nace para poder eh, conocer estos parámetros desconocidos y generar conocimiento siempre con la visión de que la aplicación tiene que ser una solución industrial, que genere ingeniería, y donde este nuevo desarrollo va a generar nuevos parámetros desconocidos y así generar un círculo virtuoso de conocimiento. Eh, la empresa tiene 4 líneas de desarrollo. Tenemos el laboratorio de pilotajes, el I+D aplicado, la asesoría experta y los servicios empaquetados, que esas son nuestras 4 áreas. Y donde hoy día les voy a presentar principalmente lo que se ha hecho en el tema de investigación aplicada y el tema de servicios empaquetados, donde el servicio empaquetado finalmente toma el conocimiento generado, ¿cierto?, en estas 3 áreas, en estas 3 líneas de desarrollo, para poder ofrecer un servicio a la industria, ¿sí? Un servicio enfocado principalmente a sus procesos. Me quiero detener un momento en el tema de la investigación aplicada, porque puede que sea un tema un término un poco desconocido. Eh, ¿Qué es la investigación aplicada? Bueno, la investigación aplicada, ¿cierto? Investigación, pero que busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas del sector productivo o de la sociedad. Y también un factor importante aquí es el tiempo, o sea, que también el tiempo está acorde a los tiempos que la industria necesita, porque yo no puedo decir voy a desarrollar un producto y me voy a demorar 30 años en que llegue a, ¿cierto?, a la industria. Eso no es una investigación aplicada, porque la industria necesita el producto pronto, ¿cierto?, para solucionar un problema que tienen ahora. Entonces, en general, la investigación aplicada se mueve en estas 2 escalas, en escala de laboratorio, que yo aquí ejemplifico con una prueba de sedimentación en escala de laboratorio, que intenta pasar rápidamente con el conocimiento generado a escala piloto, que aquí se ejemplifica con una columna de 1 metro y luego con una columna de 4 metros con las que trabajamos, siempre apuntando a que las soluciones generadas y el conocimiento generado pueda aplicarse a escala industrial. Sí, esa es la idea finalmente de lo que se intenta hacer en Sims JRI y cómo intentamos aportar a la sustentabilidad minera, con esa visión. Entonces, pasando ya a los temas que espero que a ustedes les importe un poco más, que sería el tema de qué proyecto de investigación aplicada ha generado Sims en este tiempo que puedan enfocarse en minería sustentable. Un tema clave para generar minería sustentable, ¿cierto? Tiene que ver con los descartes mineros. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los descartes mineros? Y bueno, el 97% de los descartes mineros son relaves. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en estudiar, ¿cierto? Conocer y generar desarrollos en este tema, en relaves mineros. Por ejemplo, aquí la primera, que es caracterización estandarizada y control. eh, Nuestro laboratorio está acreditado, ¿cierto? Acreditamos ciertos ensayos relacionados con la caracterización de los relaves. ¿Para qué? Bueno, para poder comparar, ¿cierto? Y hacer una trazabilidad a través del mismo proceso, pero también para poder comparar a través de diferentes faenas, por ejemplo. Creo que somos el único laboratorio acreditado en este tipo de materias en América Latina y si no es que en América. Otro punto importante, por ejemplo, es la optimización de la recuperación de agua que les contaba, ¿cierto? O sea, cómo eh, lograr recuperar un 1 o 2% de agua de los relaves que se están enviando al tanque impacta enormemente en la recuperación de agua total que tiene el proceso minero en general. En la presentación de hoy día voy a hacer mayor hincapié en estos puntos que están en verde, ¿sí? Les voy a contar proyectos que hemos realizado en optimización de recuperación de agua, un proyecto relacionado a recuperación de elementos de valor, de relaves cementados o geopolímeros y de geometalurgia aplicada a relaves. Donde los primeros en realidad tienen que ver con cómo optimizo, ¿cierto?, la recuperación de agua, ¿sí? Cómo extraigo la mayor cantidad de agua posible de los relaves. Luego con los relaves que obtengo,
cómo obtengo elementos de valor de esos relaves que ya le quité agua, que es un elemento también de mucho valor. Y finalmente, con esto ya que finalmente le he sacado elementos de valor y le he sacado agua, ¿qué hago con ellos? Le voy a contar también cómo hemos avanzado en qué hacemos con ese tipo de residuos. El primer proyecto que llamado Aplicación Industrial de la Tecnología de Espesamientos Extremos en Proyectos Mineros, para nosotros es muy importante porque con este proyecto se crea el centro de investigación, ¿cierto? En donde lo que se hizo aquí fue construir una base de datos con información de al menos 40 faenas, ¿cierto? Se catalizaron al menos 40 tranques de 40 faenas por allá por el año 2010, que generó este gráfico, ¿cierto? Bueno, en general generó la caracterización rológica, pero que se ejemplifica en este gráfico. Y en donde se ha seguido estudiando. Y ya 11 años después, podemos decir que en realidad hemos caracterizado, si no todos, la mayoría de los relaves que existen en Chile. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, porque si tenemos algún nuevo relave, alguna nueva muestra que estamos analizando y queremos saber en realidad cómo es su comportamiento comparada con el resto, podemos ir a nuestra base de datos, hacer el análisis, hacer el cruce de datos y decir, mira, tu muestra se va a comportar relativamente parecido a esto, va a tener, probablemente tenga este tipo de problemas, probablemente cueste esto transportarla, probablemente podamos recuperar tanta agua. ¿Sí? Es para generar conocimiento para aplicarlo en relaves. El, proyecto número 2, que es llamado reómetro multicapilar en línea, es un reómetro que normalmente la reología lo que se hace es, se mide fuera del proceso, o sea, se toman muestras del tranque, se toman muestras del proceso de espesamiento y eso se analiza a posteriori. La idea de este reómetro capilar es ir generando las mediciones in situ, ¿cierto? En el proceso mismo, que es un gran desafío, ¿no? Por lo que implica, por la variabilidad que tienen este tipo de fluidos. Actualmente se está en un proceso de la validación en escape industrial y SimJRI está apoyando en esta validación en que los resultados que está midiendo el reómetro, ¿cierto? Sea lo que en realidad se está midiendo, estamos midiendo nosotros con nuestro equipo en laboratorio para decir está validado, ¿cierto? Este equipo está midiendo bien la reología. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Bueno, entre más conocimiento yo tengo de los parámetros reológicos de mi pulpa, ¿cierto? Minimice los riesgos de embaque en sistemas, pero también puedo reducir el consumo de agua mucho más directamente y finalmente logro depósitos de pasta, ¿cierto? Que son mucho más eficientes en el tema de la depositación. Tengo menos volumen que depositar y recupero más agua. En cuanto al tercer proyecto, Sims JRI implementó un laboratorio de separación magnética que cuenta con 3 equipos, uno a escala de laboratorio, que es tubo Davis, que se encuentra aquí, y otros escala piloto y semi-industrial para recuperar, en este caso, elementos magnéticos, ¿cierto? O estudiar la cantidad de elementos magnéticos que tiene una muestra. No voy a andar mucho en esto porque al final voy a hablar un poco más adelante cuando veamos el tema de recuperación de elementos de valor. Pero lo que se ha finalmente estudiado y los resultados que hemos obtenido es que eh, este tipo de etapas en minería secundaria es muy importante. O sea, poder recuperar elementos magnéticos es muy importante si es que se quiere recuperar elementos de valor en relave. Y llegamos a los proyectos de investigación aplicado desarrollados últimamente por SIMS, y son principalmente de 4 líneas generales. El primero es geometalurgia aplicada a relaves. El segundo tiene que ver con minería secundaria. El tercero, nuevos reactivos. Y el último es nuevos sensores aplicados directamente a pulpas mineras. Y como les contaba un poco al principio, la idea es, eh, tanto con los que se generan en geometalurgia, también con nuevos sensores, es optimizar la recuperación de agua, ¿cierto? Recuperar este elemento que es tan importante. Luego, con la minería secundaria, se pretende extraer generalmente otros tipos de recursos metálicos, ¿cierto? O tiras raras de estos relaves. Y finalmente, con los nuevos reactivos, es luego de que ya intenté extraer la mayor cantidad posible de elementos de valor, ¿qué hacer con estos relaves finalmente para poder seguir reutilizándolos o ocupándolos de otra manera? Entonces, en estas líneas
el proyecto de estudio integral de espesamiento que se desarrolló, o sea, yo estuve desarrollando desde hace varios años, que últimamente ya estamos terminando el empaquetamiento de este servicio, como el STA5S. ¿Sí? Es una metodología que tiene 5 pasos, por eso tiene 5S, 5 steps, donde la primera se genera el conocimiento a nivel de laboratorio de la muestra, luego se hace un pilotaje, se hace una modelación con un modelo fenomenológico, finalmente se hace un análisis de datos y eso genera recomendaciones al cliente de qué hacer en operación directamente para mejorar su etapa de espesamiento. Y aquí quisiera mostrarle esta foto que finalmente es el tema de pilotaje, que se alimenta con los datos del laboratorio y que a su vez con los datos de este pilotaje, que es una columna de 1 metro, ¿cierto? Sensorizada, entonces ahí se une el tema de estudio de la mineralogía y también el estudio de los sensores. Permite generar datos para que el modelo fenomenológico funcione y después para hacer mucho más eficaz el análisis de datos operacionales, ¿cierto? Con esta información. La idea de esta columna es lo que es lo que se empaquetó finalmente, es que inicialmente se operaban con al menos 4 personas y que gracias a la sensorización, para tener eh, actuadores que controlan y también sensores que van midiendo en línea parámetros, se logró reducir a 2 personas la gente que se necesita para poder operar. ¿Cómo se aplica esto o qué resultados hemos tenido de este servicio? Aquí podemos ver en el gráfico las barras naranjas, que son eh, datos reales de una operación minera 6 meses antes, ¿cierto?, de implementar el servicio, y las datas grises, que son 6 meses después. Y podemos observar, por ejemplo, que en esta faena existió un aumento del 4,2% de concentración del relave que se enviaba al tranque. ¿Sí? Lo que hablábamos antes, de tener un 1,2% y hace una recuperación, en este caso se logró un 4,2%. ¿Qué implica eso? Que hubo un 7,8% de recuperación de agua. ¿Sí? Y eso en dinero, en este caso, por ejemplo, que en 6 meses eso implicaba que se recuperaban más de 333.000 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Y eso si lo pasamos a dinero, que es casi $1 millón al año que se ahorra. No solamente este proyecto ayuda a aumentar el CP, también, por ejemplo, ayuda a generar más estabilidad en el proceso de espesamiento, en donde lo mismo, las barras naranjas, tiene que ver con la estabilidad o la cantidad de tratamiento que se generaba antes de generar el servicio, y luego las barras azules, ¿qué pasó después? Podemos observar que finalmente después, con las recomendaciones realizadas, el proceso fue mucho más estable. ¿Y qué pasa eso? Que el consumo energético de la etapa disminuyó, se estima, un 30%. ¿Sí? Y eso tiene un impacto, se estimó también, se calculó para la operación minera en total, que el consumo disminuyó aproximadamente en un 2%, que hablando de un proceso minero global, es mucha energía que se está ahorrando. ¿Sí? Y además que tienen otros impactos directos en la misma operación, por ejemplo, disminución del torque de la rastra o aumento de eficiencia energética del proceso mismo. En esta línea, ¿cierto? También se desarrolló un modelo predictivo. En este caso, el modelo que ocupa el STA5S es fenomenológico. En este caso, está ligado al Machine Learning, ¿cierto? Es una modelación que a través de data operacional y a través de data mineralógica hace el cruce y da recomendaciones de cómo operar el espesador, ¿cierto? O intenta predecir cuándo, dependiendo de la mineralogía que tiene el relave, en qué momento el espesador podía empezar a tener problemas para anticiparse. Este modelo, como es de Machine Learning, la idea es que durante un tiempo funciona con la data operacional que se entrenó, pero la idea es ir entrenándolo constantemente, cosa que se vaya adaptando a las condiciones que van cambiando en la mina y en la mineralogía del relave. Ya, esa es una parte que es el tema de optimización, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa con los relaves que ya se han producido? ¿Qué puedo hacer con ellos, ¿cierto? Ahí viene el tema de recuperación de elementos de valor. La imagen, por ejemplo, se muestra aquí la cantidad de relaves
en Chile, donde la mayoría está en la parte norte del país, ¿cierto? Y si se fijan, la cantidad de suma de relaves que hay depositados son 6.600 millones de toneladas, ¿sí? Que es considerable la cantidad. Finalmente, porque si yo muevo una tonelada, ¿cierto? Y le saco el 1 o el 2%, que es la ley de cobre que tiene esa tonelada, en general casi toda la tonelada la pasa al tranque. O sea, si muevo una montaña, la mayoría de esa montaña va a terminar en un tranque, convertida en relaves. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos relaves producidos? Y aquí viene el concepto de minería secundaria, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, potenciemos potenciemos el relaves como un yacimiento de minería secundaria y empecemos a extraer diferentes tipos de elementos, por ejemplo, cobre, que no se estalló completamente, pero también, por ejemplo, hierro, por ejemplo, plata, y también tierras raras que tal vez hace 15 años atrás no eran tan importantes, ¿cierto? Pero actualmente por el tema de generar circuitos, por el tema de generar componentes electrónicos, han tomado mucha importancia. Entonces, en este sentido, JRI y SimJRI están participando en dos proyectos principalmente. Uno tiene que ver con eh, enfocar la recuperación de tierras raras, ¿cierto? Y este es un proyecto internacional que se está trabajando. Y el segundo tiene que ver con el tema de en estudiar relaves de hierro y de cobre y obtener elementos magnéticos, ¿cierto? En donde, por ende, se ha generado una metodología que es caracterizar primero la muestra, evaluar el potencial económico, revisar el equipamiento necesario, qué equipo hay que comprar, cuáles de los que tengo se pueden utilizar, ¿cierto? Y hacer un estudio de mercado. Actualmente no somos los únicos trabajando en esto, ¿cierto? Que finalmente generar yacimientos de origen, o sea, generar en minería secundaria es un tema importante en el mundo en estos momentos, pero la idea es avanzar en la eficiencia, ¿cierto? En la eficiencia de recuperación de estos elementos. Actualmente se puede, pero la idea es hacerlo cada vez mejor. Ya, entonces, ¿cierto? Pasamos a la tercera parte que tiene que ver con, ya extraí elementos de valor, ya extraí el agua, me quedó este relave, ¿cierto? ¿Qué hago con él? ¿Cómo puedo seguir reutilizándolo para intentar minimizar el impacto que tiene al depositarlo? Bueno, en este sentido, los proyectos que se han desarrollado tienen que ver con generar aditivos o geopolímeros, ¿sí? Que finalmente se utilizarán o se está pensando en utilizar en caserones, minas subterráneas para la recuperación de pilares a través de una metodología que es la que se muestra aquí. ¿Qué son los aditivos o geopolímeros? Bueno, en el caso de los modificadores reológicos, la idea es reemplazar cemento, o sea, porque inicialmente la idea es el relave es agregar cemento para hacer relaves cementados y reemplazar estos caserones. Entonces, los modificadores reológicos lo que buscan es reemplazar parte del cemento para poder generar estos relaves cementados y disminuir el costo, lo que haría como más atractivo el uso en relleno de caserones. Y los geopolímeros lo que busca es, en vez de agregar cemento, es cambiar las propiedades del relave, ¿cierto? Para que logren resistencias y puedan utilizarse también para el relleno de caserones. En el caso del estudio de geopolímeros está en desarrollo, actualmente está en un PRL 4.5 y lo que se ha logrado es mezclas que logran aproximadamente 19 megapascales de compresión máxima, ¿sí? Y lo que se está haciendo ahora es que ya se alcanzó esos 19, que al final es un buen número de compresión máxima que se alcanza, es optimizar esa mezcla, o sea, disminuir el número de aditivos que hay que agregar, disminuir la temperatura, por ejemplo, de curado por estos aditivos, cosa de lograr implementarlo finalmente en un caserón y en una mina subterránea. ¿Por qué es importante? Bueno, porque finalmente estos relaves se reutilizan, ¿cierto? Se disminuye la cantidad de volumen que es depositado finalmente en los tranques y porque además los pilares tienen mineral, entonces es posible extraer además el mineral de estos pilares y poder seguir procesando partes de la mina que antes no se podía. Ya estamos en el tiempo, sí. Entonces,
para ir finalizando, ¿sí? Para ir cerrando, desde sus inicios, SimsJRI, ¿cierto?, ha abordado el desafío de entender, primero, de caracterizar de manera adecuada, que es lo que le decía un poco de, esto, de la acreditación del laboratorio, y también buscar alternativas de tratamiento para los relaves, sabiendo que es muy importante el impacto que tienen estos relaves en generar una minería cada vez más sustentable. Sí, porque consideremos que más del 90% del agua utilizada en los procesos de concentración, ¿cierto?, se encuentra en los relaves. Entonces la idea es recuperar este elemento valioso. Hemos visto, ¿cierto?, cómo abordar este problema de diferentes facetas, ¿cierto?, tanto en control operacional, tanto en optimización, tanto como dar valor agregado y generar nuevos materiales. Y para ir cerrando, esto es lo que quiero como un poco que se queden, que al final lograr una minería sustentable requiere hacerse cargo de los relaves, ¿cierto? Es un factor muy importante. Pero el desafío es muy grande, principalmente porque la cantidad que se genera es muy grande, entonces las escalas que se trabajan son grandes, pero además porque hay desafíos que no se han resuelto, tanto a nivel mineralógico, tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel operacional. Pero eso es una invitación finalmente, es un desafío. Entonces, aún falta mucho, pero estamos todos invitados a contribuir en reducir la cantidad, en reducir los impactos que tiene la minería, ir acercándonos cada vez a una minería más sustentable. ¿Sí? Eso. Muchas gracias por escuchar y si tiene alguna pregunta, no duden en hacerla para ver si podemos responder. Muchas gracias, Waldo, por la exposición. Ahora, como dijo, si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat y la leemos. O, o si quieren, activan el micrófono, levantan la mano y hacen su pregunta. Le vamos a dar el paso a Francisco, que tiene la mano levantada. Hola, Waldo. Muchas gracias por la exposición. Sí, mira, tengo tres consultas. Bueno, la primera es, ¿hay diferencia en la estabilidad química entre relaves tradicionales, que son los típicos de pulpa en tranque, versus los en pasta y filtrado? Porque bien sabemos que las diferencias de estabilidad física son considerables debido a la densidad, a la cantidad de sólidos dentro del fluido. Pero en el hecho de la estabilidad química, ¿hay diferencias que sean sustanciales? ¿Prefiere hacer las tres preguntas o da una, Francisco? Da una está bien. Sí. Eh, En mi conocimiento, no hay diferencia en estabilidad química entre los relaves en pasta y los relaves tradicionales, principalmente porque la diferencia, como tú bien dijiste, es física. No tiene que ver con qué tan concentrados están los relaves, ¿sí? Entonces, finalmente ahí los desafíos principales son en el transporte que se tiene, que es mucho más problemático su transporte, ¿sí? Logro recuperar más agua, ¿cierto? Logro reducir la cantidad de volumen en el tanque, pero la energía que gasto, ¿cierto? Y los equipos que necesito son diferentes. Entonces, eh, hasta donde entiendo, esa es la principal diferencia entre uno y el otro. Claro. Perfecto, muchas gracias. La otra ¿es posible utilizar estos geopolímeros en aplicaciones fuera de la minería subterránea o solamente se pueden utilizar bajo condiciones ambientales particulares? Se busca, o sea, en este momento está en etapa de desarrollo, ¿cierto? Con el objetivo de utilizarlo en caserones. Pero la idea es, una vez que se generen todos los estudios de toxicidad y de estabilidad, es utilizarlo fuera de las minas también. En un momento, por ejemplo, se conversó en intentar hacer estructuras con este tipo de geopolímeros. Tal vez no viviendas, pero sí estructuras tal vez que puedan, bodegas o generar otro tipo de estructuras, por ejemplo, más cotidianas, como sillas, como bancas, ¿cierto? Por supuesto que necesitan estudios en estos momentos, ¿cierto? En estos momentos se está desarrollando el geopolímero, pero la idea es utilizar este relave también en otras cosas. Súper interesante esa área de desarrollo. Bueno, y la última pregunta es, ¿hay posibilidades de disminuir la evaporación del agua en los tranques? Si es así, ¿de qué forma? Mm, ahí no tengo tanta expertise, yo sé que hay formas, tanto, por ejemplo, hay unas tecnologías que agregan ciertas esferas a lagos, por ejemplo, que disminuye al final el área de contacto y también la evaporación.
No sé si está aplicando en Relave, eso lo desconozco. Y más allá de eso, creo que no. O sea, o por lo menos yo no conozco, ¿cierto? Sé que sí que existen tecnologías que podríamos aplicarlas, pero no sé si están aplicando actualmente en Relaves, en el tema de evaporación. Igual, muchas gracias por la resolución de consultas. Dejo De la nada. palabra. ¿Alguna otra pregunta? Les recuerdo que la pueden dejar por el chat o en el micrófono. Bueno, veo que al parecer ya podemos dar como por terminado toda la sección de preguntas, Ujú. así que van a ser, o sea, nuevamente agradecerte, Waldo, por la exposición. Estuvo muy interesante, la verdad. Y más que nada, eso, que continúen con este tema porque la verdad es muy, ahí queda mucho aún por investigar. Exacto, yo Además, sí, dime, sí, o perdón. sea, también agradecerlo a ustedes, ¿cierto? Por la oportunidad y también por incluir sustentabilidad en este tipo de congresos, ¿cierto? Que es un tema que tiene que tomar importancia y como intenté al final decirlo, ¿cierto? La idea es que todos nos hagamos parte también, ¿cierto? Todos poder contribuir un poco con generar minería o en general procesos más sustentables. Claro. Bueno, concluyendo, nada más me queda decirles que lo enviaremos a sala de espera hasta las 6:30 de Chile y 4:30 de Perú para la siguiente exposición titulada Restauración de Paisajes. Esta va a cargo de Paul Salinas. Así que eso, muchas gracias a todos los que asistieron, a Waldo, y que estén muy bien. Que esté muy bien.